que contiene un plan de manejo ambiental y ahora nos toca continuar con el plan de manejo ambiental. Antes de eso, hubo un compañero que solicitó que le demos como comentarios en un estudio de impacto ambiental que está iniciando. No sé si es que está aquí, pero es de un estudio de impacto ambiental de la mina Quilito. No sé si es que tal vez está aquí el compañero para poder hacer esas observaciones que solicitó por chat. Pero es el estudio de impacto ambiental Mina Quilito. Y decía que era un estudiante que estaba en SPOCH en octavo semestre. No sé si está aquí. No. Bueno. Bueno, entonces más bien les hago la consulta más tarde y en caso, o sea, yo les voy a dar, o sea, como este es el espacio como para que ustedes vean como observaciones, estudios de impacto ambiental, entonces en caso de que no esté el compañero, igual les voy a indicar ese estudio de impacto ambiental, o sea, el inicio de lo que ha hecho y él seguramente después lo va a ver en las grabaciones, entonces eso le voy a dar entonces al último. Jairon, por favor, permíteme compartir. Listo, Gaby, perdón. Ya, gracias, no hay problema. Ya, a ver. Ya, entonces vamos a terminar con los planes de manejo ambiental que teníamos para el día de hoy, que nos quedaban pendientes. Ayer vimos el plan de prevención, el plan de contingencia, el plan de capacitación. Entonces estamos como en orden, de acuerdo al reglamento ALCOA. Ya, entonces les voy a seguir indicando los planes. Ya, bueno, tenemos este famoso plan de rescate. En el reglamento ALCOA ahora es obligatorio tener este plan, siempre y cuando aplique. Si es que ustedes, igual como les mencionaba al principio, no están dentro de un área rural o están, o sea, si están en plena ciudad, no aplica hacer un plan de rescate. Pero si están trabajando en una minera, en una hidroeléctrica, en un bloque petrolero, obligatoriamente les va a tocar hacer este plan de rescate. Entonces, aquí en este plan aún no hay como una guía de qué es lo que debe tener este plan. O sea, había proyectos que intersecaban con áreas protegidas que hacían programas de rescate. Entonces, hay digamos, hay estas bases, pero dentro de un plan de manejo ambiental no se lo había considerado antes. Entonces, bueno, según el reglamento ALCOA, la Autoridad Ambiental Nacional autorizará el funcionamiento de los medios de conservación y manejo ex situ a través de una emisión de una patente anual. Bueno, esto no es como necesario. Dice, en el caso de proyectos, obras o actividades que dentro de su plan de manejo ambiental mantienen actividades de rescate o de tenencia ocasional, la Autoridad Ambiental Nacional definirá los mecanismos bajo los cuales se regulará la tenencia ocasional de las especies, considerando los medios de conservación y manejo ex situ. Entonces, esto quiere decir que el MAE es quien va a aprobar todas sus técnicas de rescate. Ya. Este plan, yo sí les recomiendo que lo hagan específicamente los biólogos, porque no, primero va a haber como mecanismos de rescate
por cada componente. No va a ser lo mismo el proceso para rescatar un ave que para rescatar un reptil o un anfibio, porque igual hay anfibios que son sumamente sensibles, entonces también si es que se topan con estos anfibios tendrán que hacer un rescate o una reubicación del anfibio. Entonces son procesos diferentes de rescate. Entonces, quien debe ejecutar este plan es un biólogo. Aparte de eso, para manipular especímenes, se debe tener una asepsia súper rigurosa, porque los animales, como ya hemos visto con esta pandemia, pueden transmitir enfermedades al ser humano que todavía no están estudiadas ni conocidas, y también nosotros podemos transmitirles enfermedades a los individuos si es que estamos en contacto. Entonces, hay un montón de cosas que se deben considerar al momento de hacer un rescate. Igual, por ejemplo, se deben conocer las poblaciones de animales que hay en el área, porque si es que ustedes sobresaturan, por ejemplo, un área con una especie que es predadora de otra, entonces en vez de hacer un bien, van a hacer un daño al sitio. Entonces, este plan, como les digo, si son ambientales y no tienen algún conocimiento específico en biología, no lo hagan ustedes. Traten o asesórense siempre con biólogos, hagan procesos por componente y no hagan solamente por cumplir el plan de manejo ambiental, porque pueden ocasionar más daño del que pretenden, de lo que pretenden remediar o hacer las cosas correctamente, solamente por cumplir la ley. Entonces, eso sí les aconsejo. Bueno, algo también que quería decirles es que esto se ha dado porque el Ecuador es muy biodiverso y estos proyectos estratégicos se localizan en sitios donde hay alta biodiversidad. Entonces, por eso es que es sumamente importante que haya un manejo adecuado de estos individuos cuando se cruzan en el proyecto. Ya. Entonces, como les digo, traten de manejarlo de una manera adecuada y estar siempre asesorados. Ahora vamos a ver el plan de manejo de desechos. Entonces, este plan, vamos a ver que nosotros tenemos que proponer un manejo de desechos sólidos peligrosos, no peligrosos, reciclables, orgánicos y especiales. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes en qué acuerdo ministerial estaban los desechos peligrosos? Un 026. Ya, bueno, en el 026 están el proceso para registrarse como generador, Ya, sí. pero el listado, ¿en dónde? 060, En el 142. 142. Es 142. exacto, en el 142, entonces ahí nosotros sabemos que ahí en el 142 también están los desechos especiales. Entonces, ahí también podemos ver exactamente cuáles son los desechos especiales. Los reciclables, perdón, tenemos el cartón, el plástico, el vidrio, la chatarra también se entrega a recicladores. Ya, ¿qué más? Los orgánicos, los que salen de la cocina, y los comunes, ya sabemos cuáles son los comunes, los que no se encajen en ninguno de los otros grupos. Entonces, aquí nosotros tenemos que especificar las medidas para un correcto manejo de desechos. Entonces, vamos a ver que tenemos los especiales, los peligrosos, los degradables. ¿Alguien me puede decir cuáles son los desechos especiales? Si conoce a alguien, ¿qué son los desechos especiales? Hola, buenas Desechos noches. como chatarra. Ya, eh, bueno, Los, sí, los desechos especiales son los que por su volumen necesitan un trato, bueno, especial. En este caso puede ser neumáticos, puede ser, o sea, de acuerdo al volumen, se considerarían especiales. ya, sí, muy bien. Entonces, esa es la definición, que no son
los desechos peligrosos tienen características de peligrosidad que pueden ser corrosivas, reactivas, inflamables, etc. Los desechos especiales no son peligrosos, o sea, no tienen estas características de peligrosidad, pero tienen que tener un manejo especial por su volumen de generación. Entonces, bueno, igual por suerte nosotros tenemos en el, espérenme para indicarles, en el acuerdo ministerial 142 exactamente cuáles son los desechos especiales, pero bueno, sí son los neumáticos, también son los plásticos de invernadero, los aceites de frituras de restaurantes, esos también son especiales. Entonces, quiero indicarles este acuerdo ministerial 142, que está también en su aula virtual. Entonces, ahorita les comparto la pantalla. Déjenme ver. Y a ver. No creo que esté aquí. Ya. Bueno, en el 142, déjenme ver. Voy a abrir el aula virtual. A ver, espérenme un... Ya, bueno, entonces aquí ustedes tienen el acuerdo ministerial 142, se encuentra en el aula virtual y como pueden ver aquí, se encuentra primero el listado de sustancias químicas peligrosas, después tenemos el listado de desechos peligrosos, entonces, por fuente específica. Entonces, si ustedes, como les digo, quieren saber exactamente si un desecho peligroso, perdón, es peligroso o no, tienen que ir al acuerdo ministerial 142. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los agroquímicos caducados, tenemos igual por actividad. Entonces, ustedes deberían ir como a la actividad y buscar si es que un desecho es peligroso o no. Ya. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí tenemos todos los desechos, son bastantes. También tenemos, o sea, hay estos que son por actividad específica y también tenemos desechos por fuente no específica. Entonces aquí tenemos los aceites dieléctricos, tenemos los aceites minerales, o sea, estos son los aceites usados de la maquinaria pesada, agroquímicos caducados, aguas residuales, baterías usadas plomo ácido, etc. Desechos que contienen mercurio, aquí pueden estar los termómetros, por ejemplo. Y ahí tenemos todo ese listado. Y aquí están los especiales. Entonces, exactamente nos dice cuáles son los especiales. Entonces, está primero los envases vacíos de agroquímicos con triple lavado. Después, los envases contenedores vacíos de químicos tóxicos. Después, los plásticos de invernadero, los neumáticos usados, fundas biflex, equipos eléctricos o electrónicos en desuso que no han sido desensamblados, aceites vegetales usados y escorias de acería. Ya. Entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio. No nos vamos a demorar mucho en esto, sino más bien para tener claro este plan de manejo de desechos. Entonces, ustedes van a, de las actividades, igual yo les voy a preguntar, de las actividades que ustedes han escogido, van a seleccionar 3 desechos peligrosos que se generen
y si es que tienen alguno especial. Porque puede ser, o sea, no les voy a poner un número de especial porque puede ser que su actividad no genere, pero desechos peligrosos seguramente sí va a generar. Entonces, ahorita son las 8:26. Vamos a hacer este ejercicio por 10 minutos hasta las 8:36. Les voy a dejar aquí por si acaso no se acuerden. Yeah. Serían desechos por actividad. 3 desechos y si se genera especiales. ¿Ya? Perdón. Entonces, eso lo vamos a hacer. Bueno, vamos a hacerlo como, ¿ya pasó? Hasta las 8:40 vamos a hacer esta actividad. Los desechos pueden verlo en el Acuerdo Ministerial 142. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la actividad? Yo después les voy a preguntar también. ¿No? Bueno, entonces nos vemos a las 8:40.
¿Ya qué tal les fue con la actividad? Muy bien. Ya, a ver, les voy a preguntar. No sé si alguien tiene alguna duda ¿alguien tiene alguna duda con esto o necesita, o si no, yo lo haría igual de manera aleatoria, las preguntas. O alguien tiene una duda de un desecho en específico, que no sabe si es peligroso o no. ¿Qué tal, Gabriela? Yo tengo una duda. Sí, Con escombros, ¿los escombros en un proyecto de construcción se consideran peligrosos? ya los escombros son desechos especiales. Ya. Entonces, no son peligrosos porque no tienen características de peligrosidad, pero son especiales. Y en particular con los escombros, lo que se tiene que hacer siempre que haya una construcción es averiguar escombreras autorizadas por el municipio para dejar ahí los escombros. Entonces, ustedes, eso es lo primero que se hace cuando se trabaja en ambiente en una construcción, o sea, ir al municipio y averiguar cuáles son las escombreras autorizadas por el municipio. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una en el Troje, esa es autorizada por la Secretaría de Ambiente. Em, Había una en San Antonio, pero ya no se deja ahí los escombros. Entonces, eso es lo primero que se hace, emitir un oficio al municipio y solicitándole directrices para depositar ahí los escombros. Cuando son escombros constructivos como, o sea, por ejemplo, cemento y ese tipo de cosas. De ahí la tierra, cuando ya son proyectos grandes, así como por ejemplo una hidroeléctrica. Ahí, cuando es netamente material de excavación, ahí se hacen escombreras, pero en el plan de manejo ambiental hay que poner que cómo se van a construir estas escombreras para evitar que haya contaminación. Entonces, eso es como un caso en particular en la que no serían como escombros de construcción como tal, sino más bien la tierra removida y ahí se hacen escombreras. Igual hay que hacerles inspección, deben tener obras civiles adecuadas, así como por ejemplo, eh, deben tener como una canaleta o diques perimetrales también hechos de tierra mismo para evitar que o para que el agua pueda fluir y no se quede como emposada ahí en la tierra. Entonces, bueno, son algunas actividades que se hacen para controlar estas escombreras. ¿Y en las escombreras, qué es lo que hacen? ¿Les dan algún tratamiento o qué se hacen las escombreras? Bueno, depende. En las escombreras que le menciono que son para proyectos así sumamente grandes, ahí solamente se deposita la tierra y el tratamiento, o sea, es como, son como escombreras temporales para depositar un tiempo ahí y después ese material lo llevan como relleno en otra parte. De ahí en los sitios donde manejan los escombros ya a nivel municipal, ahí lo hacen como similar a un relleno sanitario, o sea, empiezan a conformar terrazas, tienen maquinaria pesada y así tratan los escombros. Ok, Ujú. gracias. Bueno, de nada. Ya. Gaby, tú mencionaste que los escombros no están, pero en el listado no son desechos especiales. Así como tal, no se encuentran en el listado, pero sí son considerados especiales. Por lo general, en orden, Menciona. ahí ustedes pueden verlos, ver a los escombros como desechos especiales. Entonces, por eso es que los maneja el municipio, pero solo a los escombros, al resto de desechos especiales, no hay que entregarle al municipio, sino a gestores también autorizados. Ajá, listo. Ujú. Ya. Bueno, entonces les voy a preguntar. Ya, vamos por favor con Ronald Cajamarca. Ronald, ¿está ahí? No. Ah, ya, para un taller, dice. Para un taller. Ya, ¿cuáles son los desechos que usted encontró como desechos peligrosos?
Ya, sí, muy bien. Filtros. Este es un desecho común de cuando, no solo de talleres mecánicos, sino también de cuando hay maquinaria pesada, siempre se genera filtros, wipes con hidrocarburos y aceites usados se llama. Y especiales neumáticos. Sí, muy bien, muchas gracias. Exactamente, son 3 desechos peligrosos del área y un especial. Ya. Vamos, por favor, con Fabiola Martínez. Ya, muy buenas noches. Buenas noches. Ya, bueno, lo que yo coloqué en mi actividad y analizando, bueno, y también me salió por aquí una preguntilla. Bueno, los desechos peligrosos de un proyecto de una construcción vial. Bueno, ahí se generaba lo que es este tipo de material absorbente, lo que son los wipes, que ya lo había mencionado usted. Se generaba esto en gran cantidad, lo que son aceites, se generaba estos mismos refrigerantes que se utilizaban, restos de refrigerantes que se utilizaban en la maquinaria. Bueno, y aquí me surgió una pregunta. Dentro de lo que es la apertura de una vía, se utilizaba lo que es material explosivo para hacer explosiones pues de la roca mismo y generar lo que es la apertura, ¿no? Entonces aquí hay dos lineamientos, material explosivo fuera de especificaciones y material explosivo fuera de especificaciones utilizado en actividades a cielo abierto. ¿En cuál de las dos entraría, por ejemplo, porque ahí se utilizaba lo que era dinamita para hacer lo que es la apertura de la vía? Y bueno, sí quedaban residuos, ¿no? Pero ¿a cuál de estas dos ingresaría lo que es este material de voladura? A ver, vamos a ver. Ahorita le voy a abrir el acuerdo para buscarle. Bueno, ya como, o sea, como experiencia, digamos, profesional en eso, lo que yo les aconsejo es que no se hagan, no generen desechos explosivos, porque, bueno, cuando yo en esta hidroeléctrica que les comentaba que trabajaba, ahí igual utilizaban bastantes explosivos, entonces lo que se hacía con el material que sobraba, digamos que se mojaba, por ejemplo. Había veces que se utilizaba dinamita, el amón, y se mojaba y ya no servía para la voladura. Entonces lo que nos recomendaron los fabricantes es poner, no utilizarle como material de voladura, pero poner en el sitio donde va a ser la voladura. Entonces eso, el rato que hay la explosión, igual tritura ese material. Entonces así ustedes no se acumulan porque es peligroso trabajar con materiales explosivos. Entonces lo mejor es como deshacerse en la misma voladura de los residuos que se puedan generar de explosivos. Entonces eso, bueno, como una pequeña recomendación que podrían hacer. Ahora sí. Listo. Sí, y de especiales lo que se generaba en el proyecto, pues los neumáticos porque había la maquinaria pesada, ¿no? Y el material de escombros, las escombreras, pues que estaban designadas dentro de lo que es el estudio ambiental, para lo mismo, para el mismo material que se extraía de la apertura de la vía. Eso le coloqué en lo que es residuos especiales. Ya. A ver, verá, esto de los explosivos, aquí Ajá. tiene una que es por fuente no específica, tal vez para evitarse problemas, porque, por ejemplo, ese que usted mencionaba, por ejemplo, si usted le coge aquí hay una que dice de explosivos, pero es de fabricación y formulación de sustancias, entonces no es, como la actividad no es de fabricación, entonces creo que más bien podría escoger. Ya, aquí, por ejemplo, dice actividades de servicio de apoyo para la extracción de petróleo, gas natural, minas y canteras. Entonces, su actividad no es esto. O sea, usted como que tiene primero que fijarse en la actividad. Allá. Perfecto. Entonces, como no es esta, no puede escoger esta que dice material explosivo fuera de Ya, especificación. listo, perfecto. Muy bien. Entonces, en su caso, como es de construcción de vía, le tocaría escoger esta que dice del listado de desechos peligrosos por fuente no específica, que sería este de aquí. ¿Dónde está? Este de aquí. Desechos de carácter explosivo, que es el N15. Este sería su desecho. Ya, listo. Sí, pero Listo, como le muchas digo, gracias. es mejor tratar de no generar esos desechos. Ya. Ajá.
Listo, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces vamos a ver una persona más y para poder continuar. Vamos con Alfredo Cañas. No. A ver, vamos con Eliana Marcela. Sí, buenas noches. A ver, yo puse Bueno, luminarias, tubos fluorescentes y focos ahorradores usados. Ah, ya, la empresa que la vino trabajando es un astillero. ya. Puse material absorbente contaminado con hidrocarburos y equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos. Muchas gracias. ¿Y especiales? Especiales nomás puse llantas. Ya, muchas gracias. Sí, bueno, estos desechos, por ejemplo, las luminarias, por lo general siempre se generan y no siempre se las toma en cuenta. Pero las luminarias, estos focos ahorradores tienen mercurio. Entonces, como tienen mercurio, el mercurio tiene riesgos a la salud, es cancerígeno. Entonces, es un desecho peligroso. Y a veces no se lo toma en cuenta y el ministerio solicita que se incluya en el listado a estas luminarias. Ya. Bueno, entonces vamos a continuar. Si tienen alguna otra pregunta en cuanto a desechos. No. No. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya saben, o sea, si tienen en un futuro alguna duda, lo más importante es saber la normativa, que es la 142, y buscar ahí los desechos. Ahí ustedes van a encontrar un montón de información que les sirve también para los generadores de desechos peligrosos. Por ejemplo, siempre les piden el CRTIB. El CRTIB son las características de peligrosidad de un residuo. Entonces, C significa corrosivo, R reactivo, T tóxico e inflamable, B biológicamente infeccioso. Entonces, por ejemplo, hay veces que le ponen naturaleza del riesgo en el registro de generador. Ahí les toca poner el CRTIB. Por ejemplo, para aceites usados sería tóxico e inflamable. Otra información también que tienen aquí son los códigos. Con estos códigos se hacen los registros de generador de desechos peligrosos. Y también estos son los que van en las cadenas de custodia. ¿Qué más? Esas son las dos cosas que obtienen aquí en el Acuerdo Ministerial 142, la característica de peligrosidad y el código. Ya. Bueno. Gabriel, muy buenas noches. Buenas noches. Para hacer una declaración anual de desechos peligrosos y especiales, ¿hay una diferencia entre un registro ambiental y un estudio de impacto ambiental o es lo mismo en la declaración de desechos peligrosos? Ya, es lo mismo. La declaración es, a ver, primero, o sea, puede ser registro, puede ser certificado, puede ser estudio de impacto ambiental. O sea, cualquier proyecto que genera desechos peligrosos tiene que sacar el registro de generador. Y cuando se saca el registro de generador, cualquier proyecto, independientemente de cuál sea su permiso, tiene que hacer la declaración anual. Entonces es como estas obligaciones son independientes al tipo de permiso que tenga el proyecto. Entonces son como otro proceso independiente a la regularización ambiental. Ya. A ver, aquí dice también de Alfredo Cañas, dice actividad Camposanto, especiales tienen bases de agroquímicos. Algo así importante también es que en especiales dice que son envases de agroquímicos, pero con triple lavado. Si no tiene triple lavado, es un desecho peligroso. Entonces, igual sí es bueno especificar, ¿no? Que solo los especiales son los envases de agroquímicos con triple lavado.
De ahí también tenemos en peligrosos fluidos corporales, toners y luminarias. Sí, muy bien. Muchas gracias. Ya, bueno, entonces ahora sí, ya vamos a continuar con nuestro plan de manejo ambiental. Pero antes de acabar, de continuar, tal vez ya regresó el estudiante o ya se conectó el estudiante del estudio de impacto ambiental, Mina Quilito, tal vez, para poder solventar su inquietud. Dice. Ya, dice buenas noches, disculpe, un desecho especial para una planta de faenamiento sería cadáveres de animales. Ya, veamos en el acuerdo ministerial 142, ¿qué nos dice de cadáveres? Si está como desecho peligroso un cadáver. Ya, cadáver sí es un desecho peligroso, no un especial. ¿Y qué más? Esto del estiércol no es peligroso. Veamos, busquémosle aquí, estiércol. No es peligroso porque, no es peligroso el estiércol. Los cadáveres sí son peligrosos, los desechos, el estiércol no es peligroso y tampoco es especial, no está en el listado de especiales el estiércol. Ya. Bueno, vamos a ver. Ya. Bueno, entonces vamos a continuar mientras se conecta el compañero que solicitó una aclaración. Ya. Bueno, entonces, ya esto ya vimos. Ya. Los desechos peligrosos, como les mencioné, están en el Acuerdo Ministerial 142 y son los que tienen características de peligrosidad como corrosividad, inflamabilidad, reactividad, tóxicos o explosivos. Tenemos los desechos especiales. La definición nos dice que son aquellos desechos que sin ser peligrosos debido al volumen de generación, para los cuales se debe implementar un sistema de recuperación, reuso o reciclaje con el fin de reducir la cantidad de desechos generados. Algo importante en esto es que en el listado de gestores que yo les indiqué ayer, también están los gestores de desechos especiales. Ya. Dice, una consulta. Cuando se emite el registro de generador de desechos peligrosos, posteriormente, obligatoriamente debe presentar un plan de minimización. Sí, es obligatorio. Eso está en el Acuerdo Ministerial 109 y nos dice que cuando emiten el registro de generador de desechos peligrosos, nosotros tenemos 90 días para presentar un plan de minimización de residuos. Ya. Gaby, pero en cuanto al plan de minimización, no todas las actividades aplican, solo sería de justificar ahí, o sea, que no aplicaría. Claro, pero bueno, no sé si es que tal vez usted tiene alguna experiencia de alguna actividad que el MAE le haya permitido no presentar plan de minimización. En cuanto a lo que son lavadoras y lubricadoras, porque obviamente yo no podría presentar un plan de minimización si cuando yo tengo mayor demanda para mí es mejor, porque mientras más cambios de aceite haga, o sea, ¿cómo podría yo reducir los filtros, aceites usados, cuando en realidad ese es mi negocio, ese es mi servicio? Pero sí le han aprobado así, o sea, sí ha justificado y le han dicho, bueno, no presente. A mí me han dicho, o sea, yo he consultado con los técnicos y me han dicho que se presente justificando eso, o sea, diciendo eso, se justificaría de esa forma. Porque a mí me conviene hacer más cambios de aceite y filtros porque ese es mi negocio, ese es mi giro de negocio. Igual, por ejemplo, hay otros residuos que se generan que tal vez le toque presentar, como por ejemplo luminarias, los toners de impresora.
Entonces, por ejemplo, en luminarias saben poner que van a cambiar a LED. O también, por ejemplo, de ley se van a generar materiales absorbentes contaminados con hidrocarburos. Entonces, ahí podría ponerle capacitación al personal, etcétera. Entonces, bueno, si es que a usted le ha dicho igual los técnicos, no sé, a mí se me hace un poco extraño porque casi siempre piden, como hay varios desechos que se generan, entonces es complicado justificar. Pero bueno, sería como en cada caso, digamos, cada desecho tiene su particularidad, entonces puede ser que en un plan de minimización es imposible que no pueda minimizar los desechos de filtros usados y el aceite usado, pero los otros le van a pedir que sí minimice. Entonces, como está en la norma y los del MAE sí suelen ser bien estrictos, entonces es Ya. como obligatorio. Pero bueno, también está en la normativa que se puede justificar cuando no se cuando no, o sea, cuando es imposible minimizar estos residuos. Mm, ya, gracias. Lo que pasa es que ese registro de generadores había estado aprobado solo con aceites usados, filtros y los wipes. O sea, no estaban las luminarias porque antes no exigían. A veces, o sea, se enfocaban como que en los principales. Pero ahora sí ya le dicen, y los focos que hacen, entonces también les exigen ya lo que es luminarias, los toners. Pero ese RGDP estaba aprobado solo para los 3 que se daban en torno al negocio y al servicio que daba la lubricadora. Ya. Ujú. Bueno, yo tuve justo ahorita estamos, donde yo estoy ahorita haciendo unas auditorías, estamos también haciendo unas observaciones de una auditoría ambiental. Y justo le observan, le ponen como no conformidad porque no declaró todos los desechos peligrosos que, o sea, no estaba en el registro de generador todos sus desechos peligrosos, entonces eso también puede ser una no conformidad en auditorías futuras. Ya, dice no puede vender el aceite usado. No, el aceite usado no se puede vender. Si es que ustedes generan en un proyecto, tienen que tener un registro de que hayan entregado a un gestor autorizado. Si es que no tienen eso, puede ser un incumplimiento y una no conformidad en un futuro. Bueno, entonces esto ya vimos un poco cuáles son los desechos, entonces no nos vamos a detener mucho. Los desechos peligrosos, porque eso ya lo vieron en el ejercicio que hicieron. Ya, entonces, bueno, primero, lo primero que se suele solicitar en el plan de manejo de desechos es que haya 2 áreas para almacenar residuos. Una para desechos peligrosos y otra para desechos no peligrosos. Eso como mínimo. Si generan escombros, tiene que haber otra área para escombros o para especiales. Ya. Todos los desechos tienen que estar identificados y tienen que tener un etiquetado de acuerdo a la norma INEM 2266. Ya. Estos centros de acopio deben tener piso impermeabilizado y techo, especialmente para el área de desechos peligrosos. También ustedes a veces pueden encontrar estas obligaciones de tener el piso impermeabilizado y techo para desechos no peligrosos en las ordenanzas municipales. Por ejemplo, en Quito hay una ordenanza, que es la 332, en la que dice que también para desechos comunes o no peligrosos deben estar sobre piso impermeabilizado y bajo techo. Ya. Por ejemplo, aquí siempre se manejan estas matrices, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos ver un indicador. Si nosotros pedimos un área, puede ser área de almacenamiento temporal de desechos sobre el área requerida. Entonces, este indicador es como, está bien puesto, es como en lo que yo les decía ayer, que puede ser 1 sobre 1 y por 100 y nada más. Ya. Ya dice que los escombros de construcción que no puedan ser utilizados en las actividades del proyecto serán transportados hacia escombreras autorizadas. Quien autoriza estas escombreras es el municipio, eso no se olvide.
Este, por ejemplo, es un indicador que está mal puesto. Dice disposición final de residuos sobre frecuencia. Entonces no nos dice nada. Ya. Para el piso impermeabilizado se puede realizar el mismo pintándolo. Gaby, Sí. está en la pantalla. Pensé que estabas compartiéndonos algo, pero no se está visualizando. Se quedó en el acuerdo ministerial y no. Ya, aquí estamos. Uy, ya se fue. Ya. Entonces aquí les estaba explicando esto del indicador. O sea, de aquí las medidas para impermeabilizar. O sea, tiene que ser el piso impermeable. Yo con pintura epóxica, la verdad no creo que se pueda impermeabilizar el suelo. Para eso se debería usar cemento o geomembrana para impermeabilizar el suelo. Ya. Bueno, entonces como les mencionaba, miren este indicador, nos dice disposición final de residuos sobre frecuencia. Entonces, esta no es una fórmula que podamos poner disposición final de residuos, no sé a qué se refiere, si a cantidad o a la actividad, o sea, no tiene no se puede poner ningún número aquí. Y frecuencia, 3, pero 3 al año, por ejemplo, pero arriba no podemos poner ningún número, entonces es un indicador que le pondrían mal, le observaría. Ya. De ahí también tenemos que poner medidas para tratar residuos orgánicos. Entonces, ya. Entonces hay algunas actividades que se las puede realizar cuando se está en un sitio rural. Cuando se está en un sitio urbano, por lo general hay gestores también. Por ejemplo, aquí en Quito hay gestores autorizados por la Secretaría de Ambiente para retirar residuos orgánicos que utilizan como la basa para cerdos o ellos también los tratan como en composteras, etc. Cuando están ustedes en un sitio rural, ustedes pueden implementar actividades para tratar estos residuos, como por ejemplo composteras, lombricultura, etc. Yo he tenido una muy buena experiencia con la lombricultura. Si es que tiene un tratamiento adecuado y siempre se les está dando mantenimiento a estas cajas de lombricultura, no se genera olores y es como un sistema súper rápido, pero claro, necesita mantenimiento. A una persona que esté todos los días dando la suficiente ventilación al suelo para que no se generen malos olores. Ya. Otra cosa que también es importante es poner exactamente cuáles son los desechos peligrosos que se generan. Entonces pueden ser, esto le ayuda a la empresa a saber exactamente qué desechos peligrosos genera. Porque si para nosotros es complicado saber cuáles son los desechos peligrosos, imagínense para una persona que no conoce nada del tema ambiental ni de la normativa. Entonces sí es bueno y también hay veces que los técnicos del MAE solicitan que se ponga exactamente cuáles son los desechos peligrosos que se generan. Ya, otra cosa también importante es que hay que decirles y poner en el plan de manejo que estos residuos solo se pueden almacenar en el predio en un plazo máximo de 1 año. O sea, eso es como lo máximo que ellos pueden almacenar en un sitio. Entonces, si hay una auditoría ambiental, ellos van a tener que presentar medios de verificación de entrega a gestores, mínimo 1 por año. Entonces, eso también es bueno que sepan, porque si no pueden acumularse de desechos un montón de tiempo y puede resultar una no conformidad a futuro. Ya. También está la obligación de registrarse como generadores de desechos peligrosos. El proceso está en el 026. Ya. Bueno, ¿qué más? Esto que se debe entregar a gestores autorizados también tienen que tener una bitácora.
Esto también está en las normas INEM y en la normativa, en el Acuerdo Ministerial 026, que deben tener una bitácora de entrada y salida de desechos. Ya, etiquetado. Esto también es como fundamental cuando se almacena desechos peligrosos. En la norma INEM 2266 nosotros tenemos los modelos de etiquetas. Por ejemplo, esta es de un filtros usados. Este rombo se llama rombo NFPA. Tiene 4 colores. El rojo significa inflamabilidad, el amarillo reactividad, el azul salud y el blanco se lo pone cuando hay otro tipo de característica de peligrosidad. Y van del 0 al 4. Entonces 4 es como lo más alto y 0 es lo más bajo. Este es otro rombo. Este está en la INEM 2266, como les comenté. Y este 4, en cambio, es la clase. O sea, en la INEM 2266 clasifican a todas las sustancias peligrosas y aquí le ponen el número de la clase. Ya. Bueno, y ahora sí vamos a ver un poco este plan de relaciones comunitarias. Gabriela, una consultita. Ajá. Disculpa, te interrumpo. No se preocupe. Estábamos hablando hace un rato acerca de las grasas que se generan en las cocinas, en los restaurantes, ¿no? Este tipo de grasas igual como son consideradas especiales, si no me equivoco. Ujú. ¿Dónde se las debería y cómo se las debería almacenar? Ya. Bueno, para almacenarles ustedes pueden, como no tiene características de peligrosidad, pueden hacerlo en recipientes plásticos. Ya. Y lo que sí tienen que entregar a gestores calificados. Entonces, en ese listado que yo les indiqué el día de ayer, ahí tienen también gestores de los residuos especiales, no solamente de los residuos peligrosos. Entonces, deberían almacenarlos igual máximo hasta 1 año y después entregar a un gestor que esté calificado para recetar ese tipo de residuos. Eso los proyectos. De ahí, o sea, las actividades económicas son responsables de todos los desechos que se generan, incluyendo estos residuos de frituras, que son especiales. ¿Y este igual debería contener el 110% o no? No, como no es, esto del 110% es para sustancias químicas peligrosas, líquidas o para hidrocarburos. Entonces, el aceite de cocina no es un residuo peligroso, es un especial, entonces no necesita este cubeto. Solamente puede estar, o sea, con que esté en recipientes plásticos, está bien porque no tiene ninguna característica de peligrosidad. Pero de todas formas igual debo de tener mi lugar señalizado y todo. Claro, eso sí, eso hasta con los reciclables, o sea, hasta los comunes reciclables tienen que estar bajo techo, sobre superficie impermeabilizada y señalizados. Y pasaría lo mismo con los lodos generados de las trampas de grasa en una lavadora. Eso no es similar porque los lodos sí tienen sustancias químicas peligrosas dependiendo del lodo. Por ejemplo, de lubricadoras. Eso sí está en el Acuerdo Ministerial 142, o sea, lodos de hidrocarburos. Ese es un desecho peligroso, entonces es completamente diferente porque ahí sí le toca tenerlos en cubeto, con las etiquetas de la INEM, igual en materiales que no sean inflamables, entonces es como un manejo diferente. De ahí si es que ustedes tienen unos lodos que no saben si son peligrosos o no, ahí sí tocaría hacer caracterizaciones, o sea, contratar un laboratorio acreditado por el SAE que le identifique cuáles son sus características de peligrosidad o que le diga que eso se llama CRTIB, que le haga el CRETIB y que vea si es que tiene peligrosidad o no. Y solo si es que no tiene características de peligrosidad, ahí sí lo puede tratar como desecho común a los lodos. Pero de Claro, lejos, caracterización. yo te hablaba de un ejemplo de una lavadora. Por ejemplo, yo tengo una lavadora debajo en una ciudad donde hay minas. Hay volquetas que transportan los big bags
del concentrado del cianuro, los transportan, se les riega muchas de las veces en las volquetas y vienen a mi lavadora para su lavado rutinario, ¿no? Entonces en las trampas de grasa de la lavadora se va a ir acumulando diferentes tipos de grasas, diferentes contaminantes, por así decirlo, que yo no voy a saber si es un carro que simplemente se ensució con lodo en la calle o viene con lodo de minas, de concentrado de cianuro u otras cosas. Me toca caracterizar en el CRETIP Sí, ese es el proceso ese que lodo, esa grasa, perdón. o sea, no es de ninguna actividad en específico, no conoce cuáles son sus características de peligrosidad, entonces obligatoriamente le toca sacar este CRETIP y ver si es que tiene características corrosivas, inflamables, o sea, es un documento que ahí le dicen como mayor o menor a tal valor, le determinan si es que tiene estas características de peligrosidad. Lo que sí, tiene que hacerlo con un laboratorio que esté acreditado por el SAE, o sea, eso es lo que pide el Ministerio del Ambiente. Y ese es su único respaldo, o sea, si es que usted está disponiéndolos como desechos comunes, su único respaldo es este CRTIB. Y si todavía Y si no, tengo ese análisis, lo sigo acumulando tal y como los... sí, pero no pase, que no pase mucho tiempo, o sea, como vio en ese artículo dice que puede almacenar hasta un año. Entonces, si ya se pasa del año, ya igual sería no conformidad para usted. Entonces, sí, o sea, trate de tener por lo menos una caracterización para saber si son peligrosos o no esos lodos. Y este CRETIP tiene que ser por un laboratorio acreditado SAE mismo. Sí, eso sí le exige el Ministerio del Ambiente. Ya, perfecto. Muchas gracias, Gabriel. Ya, no hay de qué. Bueno, entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a ver algo completamente diferente a lo que hemos visto, que es el plan de relaciones comunitarias. Entonces, una de las cosas que es súper difícil cambiar en actualizaciones de plan de manejo ambiental son las actividades del plan de relaciones comunitarias. Por eso hay que tratar de ponerse de acuerdo con los promotores y plantear medidas que ellos puedan cumplir y o sea, y que estén de acuerdo, porque igual es algo súper, súper difícil. Yo les cuento que yo estuve tal vez unos 2 años, tuvimos un proyecto que era un blog y el relacionador comunitario pasó esos 2 años tratando de cambiar una actividad del plan de manejo ambiental y no podía porque los técnicos del MAE no justificaban el cambio de esa actividad. Y era una en la que decía que había dos. En una decía que la empresa tenía que hacer campañas de salud y ellos decían que no era su responsabilidad hacer campañas de salud porque eso es responsabilidad del Ministerio de Salud. Entonces querían cambiar esa. Otra actividad que querían cambiar era que se solicitaba que den capacitaciones como semestrales, o sea, o que hagan asambleas semestrales con la gente de la comunidad y no tenían una buena relación. Entonces, para ellos era súper complicado invitar a asambleas y no les querían para nada. Entonces, eran actividades que ellos no querían cumplirlas y no podían cambiar, no pudieron. 2 años trataron de cambiar esas actividades del plan de manejo y hasta cuando yo estuve ahí no lograron cambiarlas. Entonces, por eso les digo que siempre este plan es como súper delicado y toca tratarlo con el proponente y asegurarse de que pueda cumplir las actividades que se plantean. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de actividades que ustedes pueden proponer. Primero, contratar de manera preferencial a pobladores de la zona, siempre y cuando cumplan con los requisitos de contratación. Por lo general se contrata, cuando es en sitios rurales, se contrata a gente del grupo de mano de obra no calificada. Ya.
¿Qué más? También dice que todos los trabajadores externos observarán de forma estricta normas, reglamentos, prácticas de derecho consuetudinario establecidos por los pobladores. Entonces, para solventar esto, se da inducción a la gente que ingresa, indicándole las normas de trabajo con la comunidad o de comportamiento con la comunidad. Aquí también hay una actividad que dice incluir en el código de conducta las obligaciones del respeto a las comunidades aledañas. También se suele poner, por ejemplo, estas campañas de salud. Cuando hay médico en la empresa, se puede hacer como visitas médicas a las escuelas, por ejemplo, o se da kits escolares, ya cuando son proyectos grandes. Cuando son proyectos bien pequeñitos, así por ejemplo estaciones de servicio, lo que saben hacer es dar boletines ambientales a la comunidad, en donde esté todo el plan de manejo ambiental, el cumplimiento, o sea, que se hacen monitoreos, que se tiene un área para segregar residuos, etc. Ya. Bueno, hay dos cosas que yo he visto que son sumamente importantes al momento que una persona trabaja en la parte ambiental, que a la larga tiene que aprender o tiene como que conocer o hasta como por cultura general, pero son cosas súper importantes. Una de las cosas importantes es conocer en dónde, o sea, conocer las culturas indígenas que nosotros tenemos aquí en el Ecuador. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en este mapa que nosotros tenemos quichuas en la sierra, en el oriente, por ejemplo, donde están las mineras, que es en la parte sur del oriente, están los shuar y los ashuar. Y en la parte donde están todos los bloques petroleros, ahí nosotros tenemos los guaraní y tenemos también los quichuas amazónicos. Entonces, esto sí es súper importante conocer. Igual, hay normativa internacional que es muy específica y que tiene mucho cuidado con las vulnerabilidades de las culturas indígenas. Bueno, en un proyecto que yo estaba, este proyecto era financiado por el IFC, que es la Corporación Internacional Financiera. Entonces, las obligaciones del MAE eran nada así en comparación a las obligaciones que pedía el IFC. Y ellos, había una auditora que era colombiana y ella era, pero, o sea, no había cómo tocarles, no había cómo hacer nada, o sea, es súper complicado cuando hay una comunidad indígena. Entonces, igual a nosotros como ambientales, por lo menos, como de manera general, tenemos que saber si es que nuestro proyecto se encuentra cerca de una de estas nacionalidades indígenas. Ya. Ahora vamos a ver otro plan, que es el de rehabilitación de áreas afectadas. Entonces, lo que nosotros ponemos aquí son actividades para restablecer en lo posible las condiciones originales de la zona de influencia del proyecto. Entonces, hay el plan también de entrega y abandono, que es similar al de rehabilitación de áreas afectadas. La diferencia es que este plan se lo puede habilitar antes de que se acabe el proyecto. Por ejemplo, en una minera o en cualquier actividad que tenga movimiento de tierra. Cuando se acaba la fase constructiva, ahí se puede dar plan de rehabilitación en áreas donde se haya hecho remoción de cobertura vegetal. Entonces, no necesariamente hay que esperar a que se acabe el proyecto para rehabilitar áreas afectadas. Incluso cuando se llega al plan de abandono y cierre, ahí se pone como actividad ejecutar o poner en práctica el plan de rehabilitación de áreas. Ya, entonces aquí hay algunas medidas también que se puede hacer. Estas son actividades como para estabilizar el suelo, establecer sistemas de drenaje para canalización de escorrentías, implementar tareas que promuevan la revegetación,
señalizar áreas con posible riesgo de inestabilidad, identificar y restaurar de inmediato aquellas áreas susceptibles de ser erosionadas. Aquí también se habla bastante de la revegetación. Hay que solicitar que utilicen plantas nativas, que no vayan a revegetar con pino, eucalipto o estas plantas que son, ¿cómo se dice? Invasivas. O sea, si plantan eso no se pueden revegetar o no, como que no se regenera el bosque nativo de la zona. Entonces eso hay que estar como bien pendientes. Ya, tenemos también el plan de abandono y entrega. Entonces aquí hay algunas cosas que son importantes. Primero, se debe notificar a la autoridad ambiental. O sea, hay que presentar un oficio al MAE indicando que se va o sea, que la empresa va a salir del sitio. No sé si recuerdan cuando vimos las no conformidades, estaba como no conformidad mayor, dejar infraestructura ahí botada y que la empresa se vaya sin notificar ni nada, es una no conformidad mayor. Otra cosa también que es importante es que se debe hacer una auditoría ambiental de cierre y abandono. Eso también debe estar aquí en el plan. Y se debe activar el plan de rehabilitación de áreas y verificar que se haya cumplido. Ya, tenemos también el plan de monitoreo y seguimiento. Entonces, este plan también nos da como que las frecuencias, el cronograma de monitoreos que la empresa tiene que cumplir. Todo depende de que si genera descargas líquidas, emisiones, etc. Ruido, si almacena combustible. Ya, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de monitoreos. Tenemos este de los desechos. Aquí se solicita que se haga control mensual con estas bitácoras en las que se identifique cuántos desechos se han generado al mes y cuál ha sido su disposición final. En descargas líquidas, por ejemplo, se puede poner que en caso de que haya descargas, esto ya les dice al proyecto, por ejemplo, si ese momento no tiene descargas, pero esta actividad, o sea, si la redactan así como en caso de que haya descargas líquidas, ya le da como que una idea al proponente de que si alguna vez genera, va a tener que hacer un sistema de tratamiento y hacer monitoreos para verificar que se cumpla con los límites permisibles. Algo también que siempre les piden en el MAE es que pongan los parámetros que se analizarán. Entonces, ustedes tendrían que hacer el análisis de acuerdo a la actividad económica que están, en la que están trabajando y establecer cuáles son los parámetros que van a medir. También se pone la actividad de que todos los laboratorios que hagan estos monitoreos tienen que estar acreditados por el SAE, que se debe comparar con el Acuerdo Ministerial 097, que ya vimos anteriormente. Ya, también tenemos que poner el ruido ambiental. En caso de disponer fuentes fijas de ruido, se debe hacer monitoreo. Cuando no es una normativa sectorial, piden que se haga 2 veces al año, monitoreo. De cualquier tipo, de descargas, de ruido, de suelo, etc. Ya. En monitoreo de suelo, esto se pone cuando se almacenan hidrocarburos principalmente. Ahí sí nos toca poner cuáles son los parámetros que se van a monitorear. Ya. También tenemos que poner monitoreo de biodiversidad cuando hay, estamos en un área rural donde hay vida silvestre. Entonces, estos monitoreos de biodiversidad igual por lo general se lo hacen semestralmente, una vez en la estación seca y uno en la estación lluviosa. Ya. Y algo importante que, bueno, no sé, yo les comenté al principio que a mí me gusta bastante este tema de la biodiversidad. Yo estoy especializándome en biodiversidad y cambio climático. Entonces, es algo que yo
aprendí a conocerlo y amarlo en la consultoría ambiental, haciendo estudios de impacto ambiental, auditorías ambientales. Entonces ahí fue cuando ya me quedé enamorada de la biodiversidad. Entonces, esto es porque no sé si ustedes han escuchado de los hotspots. Entonces, los hotspots son sitios alrededor del planeta que tienen la mayor cantidad de biodiversidad del mundo. Entonces, nosotros tenemos aquí, o sea, y estas son como que áreas súper pequeñas, es como solo el 1.4% de todo el planeta y están alrededor de los continentes. Entonces, nosotros tenemos en el Ecuador dos, y son 25, dos de los 25 hotspots. Tenemos el Chocó, que es una región, esta región que está aquí, y también tenemos los Andes tropicales. Estos hotspots están determinados por endemismo y por vulnerabilidad. Entonces son sitios que albergan como especies que solo se dan aquí y son vulnerables. La Amazonía está considerada, esto les voy a indicar como más adelante, no es un hotspot la Amazonía porque hay animales que se dan en otros bosques tropicales, o sea, no hay como animales tan endémicos de la Amazonía. Entonces, por eso no está considerado como un hotspot, pero en cambio la Amazonía es el sitio que alberga la mayor cantidad de biodiversidad del planeta, ¿ya? Solo que no son endémicas. En cambio, el Chocó y los Andes tropicales sí tienen muchas especies que son endémicas. Por eso es que son hotspots. Entonces, si nosotros vemos, igual hay un estudio, estos hotspots fueron determinados en el año 2000. De ahí, en el año 2017, igual hubo un estudio, en cambio, que dice, primero, que la Amazonía es el sitio más biodiverso del planeta. Y segundo, también dice que es la fuente, o sea, evolutivamente y mediante análisis filogenéticos, determinaron que es la fuente de la biodiversidad de toda América. Es decir, que todas las especies tienen un ancestro común que estuvo en la Amazonía. Entonces, esto también puede ser porque hay o sea, en los extremos es más frío. Entonces, cuando hubo una era glaciar, es como que primero se descongeló la Amazonía, entonces es como una zona más vieja geológicamente hablando. Entonces, por eso es que las especies empezaron a migrar desde la Amazonía. Por eso es que hay tanta biodiversidad aquí. Entonces, imagínense, nosotros tenemos dos hotspots, que es el Chocó, los Andes tropicales, y aparte tenemos la Amazonía. Entonces, en una extensión tan pequeñita, somos un país muy rico en biodiversidad. Algo también importante que les he puesto aquí es un mapa donde están todas las áreas que tienen la mayor cantidad de biodiversidad en el país. Entonces son 14 zonas. Ustedes también, si quieren, después pueden ver en las presentaciones. Esto fue un estudio que lo hicieron en el 2017. Y no todas estas 14 áreas están dentro del SNAP, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Solamente es como, ahí decía que solo el 33% está en un área protegida. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el Mache Chindul. Por ejemplo, hay un área súper grande y que tiene un montón de biodiversidad, que es la que no está en área protegida, que es esta cuenca del Pastaza y Santiago, la 14. Esta área de aquí no está en ningún área protegida y tiene mucha biodiversidad. También tenemos el Yasuní, el Cuyabeno, la cordillera del Cóndor, etcétera. Son 14 sitios. Entonces, igual puede ser que ustedes estén en algún proyecto en un área que es súper biodiversa y no está en un área protegida, entonces no tiene protección del Estado como tal. Por eso también es muy importante estos monitoreos bióticos que se hagan o los planes de rescate, porque
puede ser que estén en un proyecto en zonas con mucha biodiversidad y no se esté haciendo nada para preservar esta biodiversidad. Y también cuando se forman estos parches por proyectos, se tiende a la extinción masiva de especies. Eso es como un tema genético que no vamos a profundizar, pero esto es lo que pasa. Entonces, imagínense, o sea, por eso a mí me gusta hablar bastante de esto, porque nosotros tenemos un tesoro aquí que no hay en ninguna otra parte del planeta en una extensión tan pequeña y a veces no lo tomamos con la importancia que deberíamos tomarlo y cada vez se va perdiendo más y más. Pero bueno, eso ya les dejo a cada uno como en su cabeza para que cuando estén en un proyecto traten de ver no solamente los desechos, los registros, las no conformidades, sino en la práctica. O sea, ¿qué es lo que estamos nosotros cuidando? Ya. Bueno, y ahora sí, ya cambiando de tema, también se solicita monitoreos de la calidad del aire. Aquí es importante establecer que hay que hacer monitoreos cuando hay fuentes fijas de combustión significativas. Eso lo pueden encontrar en este acuerdo ministerial 097. Entonces, hay una potencia de los equipos que divide a las fuentes fijas no significativas y las significativas. Entonces, eso está ahí en el acuerdo 097 y de eso depende de que se haga monitoreo de la calidad de emisiones, perdón, o no. Ya. Y ya mismo acabamos. Ya. Para poder hacer las actividades que nos faltan. Ya. En el SUIA les saben pedir como esta descripción o este detalle del programa de monitoreo con coordenadas en donde se va a monitorear, frecuencias de muestreo y la periodicidad de presentación de informes al MAE. Por lo general se presenta una vez al año. Si es que dice, o sea, si están en un sector estratégico, les tocaría ver en la norma sectorial. Y ya, de ahí se acaba. Bueno, casi se acaba. Tenemos el cronograma valorado. Entonces, cuando ya acabamos todo el plan de manejo ambiental, lo que nosotros tenemos que hacer es poner valores a costos a todas nuestras actividades. Y según eso se hace el cronograma valorado. Entonces, sacamos un presupuesto y ese valor es el que la empresa tiene que presentar una póliza con una aseguradora que le garantice que la empresa tiene ese valor que salió en el cronograma valorado. Las pólizas duran un año y cada año igual tienen que seguir renovando este cronograma valorado. No el cronograma, perdón, la póliza. El cronograma valorado se lo puede actualizar en las actualizaciones del plan de manejo ambiental. Ya. Y bueno, y eso sería todo en cuanto a plan de manejo ambiental. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí de algún plan? Porque les va a tocar hacer, tenemos unos 20 minutitos, entonces les va a tocar hacer como última actividad. Les voy a poner igual aquí para que van a tener que ubicar. Ya, ¿se acuerdan que el día de ayer ustedes tenían no conformidades, ¿no es cierto? Ya. Ayer plantearon no conformidades. A ver, de las no conformidades planteadas. Establecer actividades en un plan de manejo ambiental. Que para evitar recurrencia de las no conformidades. Y así dejemos. No, ya.
establecer actividades en un plan de manejo ambiental para evitar recurrencia de las no conformidades planteadas. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, a ver, veamos una de las no conformidades. Para evitar que haya incumplimiento de los límites permisibles. Entonces, ustedes deberían poner como actividad en un plan de manejo ambiental sería diseñar un sistema de tratamiento y asegurarse que diseñar un sistema de tratamiento adecuado a la actividad para evitar que se incumplan los límites permisibles. Entonces, este planta de tratamiento ustedes lo pueden poner ¿en qué plan creen que iría? Yo le pondría en el plan de manejo de desechos porque las descargas líquidas son desechos. Ya. A ver, déjenme ver. Hay algunas preguntas. Dice. No sé, ya, dice. Gabriela, buenas noches. Disculpen, ¿todos los restaurantes deben tener registro de generador de desechos peligrosos por sus trampas de grasa? Ya, a ver, los restaurantes ya en la práctica casi no tienen registro de generador de desechos peligrosos. En teoría y según la norma, sí deberían tener todos los restaurantes porque generan estos desechos especiales. Y es una obligación sacar este registro de generador para quienes generan desechos peligrosos y especiales. Entonces, según la norma, sí deberían tener. Y en la práctica es casi no tienen, porque, o sea, casi no tienen registro de generador los restaurantes. No me he topado incluso hacíamos inspecciones a los restaurantes y no tenía, pero igual depende bastante de qué tan estricta es la institución del sitio donde están trabajando. Pero, o sea, en teoría sí deberían tener. Dice, una consulta. Cuando se presenta el valor del cronograma valorado, ¿es por medida de cada plan o un valor global o por plan? Más o menos se agrupan las medidas. O sea, no es solamente por plan, sino es como por medidas, pero las pueden agrupar, como por ejemplo, en un plan de contingencias, compra de PP, compra de extintores, o sea, sí pueden agrupar las actividades para que no les salga un cronograma tan largo. Pero no pueden hacerlo como solo por plan, así como poner plan de manejo de desechos tal valor, plan de contingencias tal valor, sino que sí tienen que dar dinero. Ya, dice, en el plan de monitoreo y seguimiento solo se debe colocar, por ejemplo, realizar monitoreo a determinado recurso o se puede colocar otro tipo de medidas. En el plan de monitoreo da todo lo que tiene que ver con monitoreo ambiental, frecuencia, parámetros y norma con la que se compara. Y también van auditorías en tema de seguimiento. Puede ser las auditorías ambientales que se hacen, los informes ambientales de cumplimiento, etc. Entonces, como su nombre lo dice, toca poner actividades de monitoreo y de seguimiento. Dice, y el proceso de participación ciudadana, ya. Bueno, entonces, cuando se hace el estudio de impacto ambiental, actualmente, según el ERECOA, cuando se aprueba el estudio de impacto ambiental, se hace el proceso de participación social, pero no nosotros como ambientales, sino los facilitadores que están calificados en el Ministerio del Ambiente. Ellos son los encargados de hacer el proceso de participación ciudadana y deben estar calificados. Entonces, anteriormente se presentaba el borrador y de ahí se hacía el proceso de participación social y de ahí cuando se aprobaba todo, recién se lo adjuntaba el estudio de impacto ambiental y ahí aprobaban todo. Ahora ya no, ahora se aprueba el estudio de impacto ambiental y ahí un facilitador hace el proceso de participación social. Ya, dice, una consulta, un plan de acción tiene un tiempo definido para llegar a cumplirlo o uno mismo plantea el tiempo, meses para su cumplimiento. Sí, nosotros como consultores deberíamos plantear el tiempo y depende de cada actividad.
Por ejemplo, instalar una planta de tratamiento puede que les tome unos 6 meses, porque primero tienen que comprar, después para que funcione todo más o menos se demora. O sea, primero compran para hasta cotizar, porque estas plantas son caras. Por ejemplo, para unas 100 personas está como entre unos 12,000 a 20,000 dólares, ya, dependiendo el sistema. Entonces tienen que cotizar y después hacen, digamos, se demoran unos 15 días en cotizar. Después un mes en implementar. Después otro mes hasta que funcione. Entonces, después tienen que hacer los monitoreos y demostrar que cumplan otro mes. Entonces, más o menos son unos 6 meses. Pero si solo ponen etiquetas, va a ser 15 días, un mes. Entonces, el tiempo ustedes lo ponen y depende de cada actividad. Ya. Una consulta, porfa. ¿Cuánto tiempo tiene el MAE para revisar el primer borrador de leía antes del proceso de participación? Ya. Sí, podemos revisarle ahorita el tiempo, así como que de memoria no me sé todito, pero podemos verlo eso ustedes lo encuentran en el reglamento ALCOA. Ahí dice el tiempo que tiene el MAE para revisar el estudio de impacto ambiental. Ya, vamos a ver. Ya. A ver, veamos cuánto tiempo. A ver. Ya, según el ERECOA, dice que el término máximo para emitir pronunciamiento del estudio de impacto ambiental es de 75 días. Eso dice la normativa. Ya, de ahí del proceso de participación ciudadana igual aquí dice que tiene 70 días para revisar. Ya, entonces los tiempos está aquí en el ERECOA. Ya, tal vez regresó el chico del estudio de impacto ambiental de Mina Quilito. Verán, yo, bueno, les voy a hacer, yo me imagino que él va a ver después el chat, el video. Sí, debería estar aquí para poder escuchar la pregunta que él solicitó, pero como seguramente después va a ver el video, entonces yo, a ver, dicen, solamente les voy a dejar igual como algunos comentarios de un trabajo de un compañero que pidió que le demos una retroalimentación. Entonces, él está haciendo un estudio de impacto ambiental para la fase de explotación bajo el régimen del área, bueno, es una minera. Entonces, él tiene únicamente la normativa, bueno, la ficha técnica y la normativa, según lo que vi. Entonces, bueno, estos objetivos, le voy a poner aquí, que no sé, a ver, ahorita les voy a hacer una pregunta de la prueba. ¿Qué comentario? No sé si alguien se acuerda. ¿Qué les recomendé en cuanto a objetivos? Los objetivos traten de manejarlo copia y pega de la normativa ambiental. De ahí vamos a ver su normativa. Ya la Constitución sí está vigente. El COTAD también está vigente, el COA también está vigente. Aquí le faltaría el ERECOA. ERECOA. ¿Ya? Porque de ley, o sea, si ponemos el Código Orgánico Ambiental en normativa, de ley tenemos que poner el ERECOA. Y además el ERECOA es como que tiene un montón de disposiciones, incluso más que el COA, porque el COA es como bien general, como todo amor y paz, pero en cambio el reglamento al COA sí dice, tienen tantos días para presentar esto, hay que hacer esto.
Entonces de ley toca el ERECOA. Ya. Aquí está el 109, está vigente. Aquí es, ¿se acuerdan cuando me preguntaron lo del plan de minimización de desechos? Eso está aquí, en el acuerdo ministerial 109. Este acuerdo 066, este ya está derogado. Ya, por si acaso, este decreto ejecutivo 1040 fue derogado con el ERECOA. El ERECOA lo derogó en junio del 2019. Entonces ya cualquier cosa que ustedes vean relacionada a este decreto 1040 de proceso de participación social ya no existe. Y todo lo del proceso de participación social está en el ERECOA mismo, en el reglamento ALCOA. Ya. Ahora sí, el 061 sí está vigente. La ley minera, esta ley de recursos hídricos deberían ponerle la LORUY, ley de recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, o sea, no solamente ley de recursos, ley orgánica del recurso hídrico, uso y aprovechamiento del agua. No solamente así, y también deberían ponerle como que el registro oficial, la fecha, para que no les observe el MAE. O sea, no solamente ley de recursos hídricos, sino todo el nombre. El registro oficial. También todos los artículos igual tendrían que ir llenos. Ya, de ahí sí tenemos lo de la ley minera, reglamento ambiental de actividades mineras también, norma CINE. Aquí le faltaría la 2266, la 2288. Ya, en este caso también les tocaría considerar el RAO. Si almacenan combustible, vamos de aquí. Si almacenan combustible, que de ley almacenan combustible porque hay maquinaria pesada, se debe verificar el RAO. Ya. Y ordenanzas también no he visto que hayan considerado. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra que creen que me falta aquí? A ver, está el ERECOA. Vamos a ver en el chat. Ya no vamos a alcanzar a hacer el trabajo que íbamos a hacer. Sí, exacto. Muchas gracias. Falta el acuerdo ministerial 026, el 142, también de ley. Ya. No sé si alguna otra. El 083B. Ah, sí. Muchas gracias. El 083B. 097A. Ya. En este caso, Ah, bueno, está ahí. sí, igual como está el reglamento ambiental de actividades mineras, aquí deberían ver límites permisibles. Ya yo creería que esas son. No le voy a poner el decreto 2393 porque considero que ya al quitar el plan de seguridad ya no se va a verificar cosas del Ministerio de Trabajo. Hay un acuerdo ministerial que es el 001, que es de indemnizaciones. También, pero bueno, mejor esto no le veo. Ya. Bueno, entonces de manera general le faltaría eso. Y de ahí, en este caso de línea, él tenía dudas de la línea base. Entonces ahí, que nomás, según lo que hemos visto, le tocaría hacer la línea base biótica de todos los componentes, ¿no es cierto? Físico. Sí, físico, pero bueno, de la biótica le tocaría hacer de todos los componentes, de aves, mamíferos, etc. Y aparte de eso, macroinvertebrados, porque de ley hay cuerpos hídricos cercanos, ictiología también, etc. Ya del físico sí son un montón. Le tocaría hacer calidad de agua, calidad de suelo, De aire.
Calidad de aire. Igual le tocaría hacer ruido. ¿Qué más? Clima. Estabilidad del suelo. Arqueología. El social. ¿Qué más? Algo que se me esté pasando. De esto sí le Arqueología tocaría. también aplica ahí. Sí, porque hay movimiento de tierra. Entonces, ¿Qué es cuando un hay... exante? No es exante, pero igual de explotación, dice. No, es que la fase de explotación. Es que, bueno, en minería hay como movimiento de tierra todo el tiempo. Entonces, igual le tocaría considerar eso. Y en fase de explotación, igual de ley le tocaría considerar eso. Ya, bueno, entonces esto ya le voy a mandar al ingeniero para que le mande el chico. Bueno, entonces ya no alcanzamos a hacer el trabajo, pero quería despedirme y igual agradecerles por su atención, por todas las preguntas y espero que les vaya bien en la prueba. Verán, igual la prueba casi no les van a tomar lo que hemos visto en el curso, como les mencioné. Entonces tienen que estudiar el cuestionario obligatoriamente porque ahí hay más, o sea, como les dije, es de bastantes definiciones. Entonces, estudien el cuestionario. El curso estaba más enfocado a la elaboración del estudio como tal, para presentar al MAE, no como para pasar la prueba, porque la prueba sí es full definiciones, entonces más es cuestión de memoria. Y eso, muchas gracias a todos, que tengan una buena noche. Hay Muchas que gracias, mandar Gaby. una A todos pregunta. también, Muchas gracias, compañeros. buenas Muchas noches. gracias. Si es que tal vez Muchas alguien gracias. tiene alguna duda, si no, pues esto sería nomás ya la parte final, compañeros. Agradecerles a todos, pues los invitamos a sí mismo a seguir participando con nosotros. Asimismo, pues a ti, Gaby, por compartir con todos durante esta semana tus conocimientos. Entonces, compañeros, si es que alguien tiene alguna duda tal vez sobre lo que faltaría ya, lo que es su certificación, o igual como les manifesté al principio, tienen todas las indicaciones en el aula virtual. Pueden revisar en cualquier momento, está todo detallado. Y cualquier duda pueden escribir también pues al grupo de WhatsApp. Asimismo, de parte de todos quienes formamos RJ Soluciones Ambientales, pues no nos queda más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes pues por su confianza y participar con nosotros. Déjame ver, tengo unas preguntas, creo que aquí, ya. El valor para el envío de los certificados. Verán, el envío nosotros lo hacemos siempre por servientrega. A veces nos solicitaban hacerlo por cooperativas o cooperativas de transporte u otras situaciones, pero se nos presentaba el inconveniente de que llegaban arrugados. Nosotros enviábamos el documento, siempre va con el documento, lo que es el papel, la cartulina, va con un protector plástico y también va dentro de un sobre de Manila, pero llegaban arrugados, doblados por la mitad o alguna situación así, entonces lo hacemos siempre por servientrega. Y Servientrega nos ha garantizado siempre la mejor, pues, qué sé yo, mayor responsabilidad en el trato de la documentación. Pero el valor de Servientrega es de $5 a las ciudades principales y 5,50 a las ciudades, digamos, que no son, digamos, cantones o parroquias. Eso es lo que nosotros únicamente cobramos, lo que es el valor de Servientrega. No hay comisión por nada de esto. Jairo, una consulta, buenas noches, disculpa. ¿Ese Bien. certificado es firmado físicamente o es firmado electrónicamente? El certificado es firmado físicamente. Es que lo que Oh, pasa es ya. que en la CETEC no tenemos aún no hay ningún pronunciamiento con respecto a las firmas electrónicas. He sabido que algunas empresas trabajan en sí con esta modalidad de firma electrónica, pero nosotros hemos consultado inclusamente con los técnicos de la CETEC, del Ministerio de Trabajo. Sí, no está prohibido la firma electrónica, pero tampoco está aprobado. No hay ninguna sola disposición que nos permita a nosotros garantizar que es válido. Más bien nos supieron manifestar que los certificados en sí
digitales pierden validez una vez que se lo imprime. Nos dijo una vez un técnico. Y entonces, para evitar esta situación, mejor nosotros trabajamos, pues por el momento, con el certificado físico. Una vez que nos arreglen pues esto, que tengamos disposiciones de lo que es el Ministerio de Trabajo, pues haremos tranquilamente el envío por correo. Aunque si es que algunas personas solicitan, se le puede imprimir el certificado, escanear y enviar a las personas que deseen, o caso contrario, realizar el envío por servientrega. Sí, te cuento que ya está lo de la firma electrónica para que quizás en el próximo curso lo habiliten. Verán, no sé si es que estará, vamos a comunicarnos mañana, incluso nosotros, porque algo así nos manifestaron también, pero no hay dentro de lo que es la documentación de todo lo que pertenece a los capacitadores y eso no nos han dispuesto en sí trabajar con esto, pero si es que hay, les informaríamos. Como en sí la prueba aún la rinden el viernes de hoy en 8, nosotros en esta semana podríamos hablar directamente con las personas que nosotros contactamos en la CETEC y informarnos bien, tal vez hubo alguna disposición últimamente o ocurrió alguna situación, nosotros mismos les informamos. Claro, porque ya una vez con la firma electrónica solo es directamente en la página de la CNCIT, en la página de la CETEC que se descarga el certificado y ya viene firmado. Ya se evitan Claro, también obviamente. Sí, si es que eso. es así, como estimado compañero Brian, si es que es así, como les digo, tenemos esta semana aún para comunicarnos con la CETEC a ver cómo es esta situación, porque sí nos manifestaron algo parecido, pero hoy no tuvimos respuesta. Ya, listo, quedamos al pendiente. Igual les comunicamos todo el grupo de WhatsApp. Dice, respecto al examen, ¿sería de opción múltiple? Sí, como les manifesté, el cuestionario que ustedes tienen en el aula virtual es el cuestionario que les toman en la plataforma de la CETEC. No varía ni en preguntas ni en respuestas, así tal cual está ahí. Tienen que responder en la plataforma. Son una pregunta y 4 respuestas y solamente una opción es siempre válida. No hay doble opción o escoger 2 de 3 o así. Es únicamente una respuesta. Selecciona la misma que está en el cuestionario y esto sería todo. Los certificados de la CETEC, como les dije, igual tampoco hay disposición de caducidad, no tienen fecha de vencimiento. A veces aparece una fecha de vencimiento, pero es en sí la calificación, en este caso sería mía, ya que yo soy la persona que entrega los certificados de este curso de gestión de estudios de impacto ambiental. Mi certificación vence el próximo año, creo que si no me equivoco es en febrero, pero a mí nomás me toca renovarla y yo puedo seguir trabajando. O sea, las fechas que a veces puedan encontrar son de los certificadores. De ahí en sí el documento en sí de las personas certificadas no hay fecha de vencimiento. Eso sería todo, compañeros. No sé, tal vez alguien más que tenga alguna otra situación. Si no, pues les ruego estar atentos el día martes a sus correos. Caso contrario, se comunican conmigo el día miércoles para solucionar esto, para que todos rindan la evaluación el día viernes. Les rogamos de favor, pues que sí traten de no faltar el viernes, ya que es un poco, se viene a retrasar lo que es toda la logística del curso, si es que alguna persona no rinde o, bueno, a veces puede suceder algún caso de fuerza mayor, pero en lo posible tratemos todos, tenemos desde hoy hasta el próximo viernes para organizarse en el trabajo o en cualquier situación. La prueba no les demora más de 30 minutos, o sea, les dan 30 minutos, pero pueden resolverla incluso en menos tiempo. Eso sería todo, compañeros. De mi parte también un gusto pues, trabajar con todos y todas ustedes. Esperamos verlos próximamente por aquí. Gaby igualmente. Un gusto toda esta semana, muchachos. Cuidaránse y estamos conversando. Muchas gracias. Muchas Buen fin de gracias. semana. Sí. Muchas gracias.